Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, Nosotros somos el grupo número 1 y nos tocó que hablar sobre la visión de estudio organizacional. A mí me correspondió la parte de la visión de estudio organizacional y la planeación del estudio. Okay. La visión de estudio organizacional es una etapa que constituye la etapa inicial de un estudio organizacional, a partir de cual se puede lograr una aproximación a los atributos, competencias centrales de una organización para dimensionar las líneas de acción que orientan a su desempeño. Esto es visualizar su naturaleza, razón y alcance de las acciones que emprende. Esto conlleva un análisis capaz de centrar plenamente los conceptos y ordenarlos en forma que tal que puedan ser revisados y recuperados para poder precisar las ideas básicas y efectos. Esto es un proceso para concebir e instrumentar una decisión. Es fundamental para garantizar que lo que se pretende lograr con ellas sea congruente con la realidad. Trata de asimilar e interpretar todas las variables que pueden involucrar en su composición. Esta secuencia de análisis y selección de las ideas permite sentar las bases para definir la naturaleza, alcance, requerimientos y experiencias que se pretenden alcanzar con su puesta en práctica. Planeación del estudio. Esta consiste en precisar su naturaleza, alcance y requerimientos técnicos, es decir, establecer los términos de referencia para orientar su ejecución. Todo estudio organizacional se encuentra basado en un proceso que parte de la percepción y determinación de la problemática, definición de los factores de estudio, objetivos, lineamientos y campos de trabajo para su realización, la captación y el análisis de datos necesarios para formular, implantar y evaluar las recomendaciones hasta presentar por escrito informe a las autoridades, implantar las recomendaciones, evaluar, dar seguimiento y retroalimentar el proceso. Gracias, lo dejo con mi compañero. gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, adelante. Proceso de la visión del estudio organizacional. Percepción de la idea. El desarrollo conceptual y visual del pensamiento posibilita la captación, depuración y fortalecimiento de las ideas para hacer crecer hasta madurar como producto siguiendo un orden lógico de sucesión e interacción. Concepción. Esta imagen mental que se presenta en forma espontánea como resultado de la experiencia y conocimientos. Este primer acercamiento de la razón e imaginación a un concepto o idea está fundamentalmente ligado a la creatividad y presenta el punto de partida para el desarrollo de cualquier tipo de estudio. Examen preliminar. Revisión e identificación de los puntos claves que servirán como marco referencial para desagregar una idea en términos de factibilidad y dirección. La ejecución adecuada de este examen facilita la localización y reconocimiento de la idea central, de lo cual se deriva toda la estructura de pensamiento en función de un propósito específico. La formulación de preguntas, cuestionamiento interior que se hace sobre los componentes y alternativas de acción e interacción, que agrupa la concepción original de una idea, permite delimitar un concepto básico para el devolvimiento de una idea o términos tangibles. Depuración de la idea, organización, reunión ordenada de todas las ideas y conceptos que se integran en torno a un pensamiento. Esta disposición de información hace posible una jerarquización de la idea con una composición definitiva. Extrapolación, determinación de la viabilidad
para aplicar en forma práctica las ideas en el contexto. Este ejercicio presenta un acercamiento del pensamiento a la realidad, en tanto que se constituye en un puente entre lo abstracto y lo concreto. Retroalimentación, intercambio de imágenes y conceptos con agentes del medio ambiente, lo que fortalece y valida el contenido esencial de la idea original al considerar enfoques con otra óptica. Buenos días, licenciado. Adelante, buenos días. Consolidación de la idea. Estructuración. Proceso de selección de pensamientos en el cual se centra en forma total la atención de la mente para llegar a una síntesis de hechos y las ideas para un estudio. Permite la generación de ideas a partir de otras ideas capaces de crecer, relacionarse en forma íntegra. Registro. Preparación de un borrador con las ideas centrales y complementarias de manera lógica, clara. Este permite documentos que puede manejarse en forma manual y a través de medios magnéticos para facilitar el acceso y requerimiento de su contenido. Exposición. Planteamiento del diseño conceptual estructurado en forma abierta y fluida, precisando en objetivos naturales, elementos y alcance. Proceso de la planeación del estudio. Determinar el factor del estudio. Identificar el elemento o variable que deben ser estudiados para determinar el objetivo del estudio. Este proceso fija los cimientos para determinar el objetivo de estudio y llevar a cabo una exploración o investigación preliminar que proporcione la información fundamental para integrar un proyecto de estudio sólido y completo. Muy buenos días. Buenos días. Vale. Bueno, expondré el siguiente tema, que son fuentes de estudio. Fuentes internas también. Son órganos del gobierno, representan la distancia de mayor jerarquía de la organización, por lo que se conoce con exactitud sus condiciones generales de operación, lo que le permite dictar las directrices que estime procedentes para hacerla más competitiva. Nivel directo. Se encuentra del gerente, nivel encargado de definir las normas generales de acción y de marco estratégico, por lo que dispone de la información idónea para recibir cualquier modificación de su comportamiento de la organización y su entorno. Posición, la faculta autorizar las medidas necesarias para su atención. Nivel medio, encargado de definir las normas generales de acción y el marco estratégico, por lo que disponen de la información idónea para recibir cualquier información en el comportamiento de la organización y su entorno. Departamento financiero. Área afectada. Unidad de trabajo en la que se puede advertir que algo no funciona correctamente, lo que se percibe a través de los síntomas que se presentan, tales como retraso o desarticulación, etc. Variables que se determinan en la necesidad de realizar ajustes organizacionales, Departamento de Recursos Humanos. Otras unidades administrativas. Áreas que por naturaleza o posición jerárquica están vinculadas o en contacto con la unidad en la que se originan algún factor, problemática que se repercute en el funcionamiento de la organización, de las cuales pueden sugerir sugerencias. Auditoría. Unidades de mejoramiento administrativo. Órganos de asistencia técnica incorporados en forma específica en la organización para proponer e instrumentar medidas de racionalidad administrativa y mejoras de las labores internas.
Comisiones o grupos de trabajo. Equipos de trabajo que establecen las organizaciones con el objetivo de elevar los niveles de rendimiento y calidad de trabajo. Recursos de información. Herramientas computacionales que permiten el acceso a la información de la organización que sirve como soporte al estudio. Dejo con mi compañera. Fuentes externas. Normativas. Son aquellas que emiten criterios o normas de aplicación general que tienen que observar la organización, o sea, las instituciones oficiales que dictan los lineamientos jurídicos. Organizaciones análogas. Son instituciones que interactúan dentro del medio ambiente con la organización, las cuales por su estructura cumplen con funciones similares. Organizaciones líderes en el campo de trabajo. Instituciones que se han desarrollado en el mismo contexto, cuya dinámica las ha convertido en líderes en su área. Los proveedores son prestadores de servicios o que suministran insumos necesarios para la organización. Clientes o usuarios aportan elementos de juicio, ya que son quienes reciben los productos. La definición del objetivo del estudio debe ser muy específica en cuanto a las condiciones que la organización espera como resultado de sus acciones internas e interacción con el medio ambiente. La investigación preliminar es el reconocimiento para determinar la situación administrativa de la organización. Esto implica revisar la literatura técnica, legal, además de establecer el primer contacto con la realidad que se va a estudiar, lineamientos de la investigación y contenido de la investigación. Dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días. Voy a darle continuidad a los pasos, ¿verdad?, del proceso que mi compañero estaba exponiendo. Como número 4, número 5 tenemos la preparación del proyecto de estudio. Después de recabar los elementos preliminares para llevar a cabo el estudio, se debe preparar el documento de partida a fin de ponerlo en práctica. Propuesta técnica. Acá hay una serie de pasos, ¿verdad?, que se tienen que ver y cumplir. Número 1, antecedentes. Los antecedentes dice que es el recuento de los estudios preparados con anterioridad. Naturaleza. Tipo de estudio que se pretende realizar. Justificación. Demostración de la necesidad de efectuarlo. Objetivos. Logros que pretende alcanzar. Acciones. Son las iniciativas o actividades necesarias para su implantación. Resultados. Son los beneficios que se esperan obtener sobre el funcionamiento de la organización. Alcance. Área de aplicación, ubicación en la estructura orgánica. Recursos. Requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo. Como número 6, tenemos la autorización para realizar el estudio. Debe presentarse el proyecto al titular de la organización o de la unidad administrativa responsable, responsable de su ejecución para la aprobación. Una vez aprobado, se procede a dar conocimiento a todas las demás jerarquías. Número 7, integración del grupo de estudio. Para iniciar el estudio, se debe asignar a un coordinador auxiliado por un equipo técnico al que se le debe encargar todas las fases de ejecución para lograr homogeneidad en el contenido y presentación de la información. Bien, creo que
ya hemos expuesto lo que el tema principal, ¿verdad? Ya les hemos dado algunas etapas para que se realicen estos procesos. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿nos las pueden hacer saber al grupo? ¿Alguna pregunta sobre el tema que ya hemos expuesto? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, pues muchas gracias por su presentación. Gracias, Liz. Antes de seguir adelante con la presentación de los demás grupos, solo para que tengamos la idea, esas presentaciones que ya tengo acá, por acá, se las voy a hacer llegar. Se las voy a hacer llegar para que todos tengamos la misma información y para que tengamos una idea de qué se trata el estudio básico del desarrollo organizacional. Lo vamos a definir como una serie de pasos ordenados que busca determinar la estructura organizacional administrativa y que sea óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual operará el proyecto una vez que ese se ponga en funcionamiento. Se define también el desarrollo organizacional como el proceso de conocer y cambiar la salud, la cultura y el desempeño de la organización. Está diseñado para mejorar las habilidades, el conocimiento y la efectividad individual de una empresa en términos de todos sus objetivos. Ahora, ¿qué es un estudio organizacional? Un estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas, la inversión, la operación y el mantenimiento. Y aquí tenemos una serie de objetivos que comprende el estudio del desarrollo organizacional. ¿Y qué pretende el estudio organizacional? Pues la aplicación de esta metodología permite a la empresa establecer resultados específicos. Con ello se obtienen la adquisición de herramientas para la toma de decisiones y por último permite evaluar los resultados. Cuando hablamos específicamente de lo que es la visión del estudio, vemos que si hablamos de visión es como una parte de la planeación. Cuando hablamos de visión y misión, la visión es cuando queremos alcanzar algo en un tiempo que nuestra mente tiene contemplado. Y por ello la visión del estudio se marca en los aspectos de la depuración de la idea, conceptualización de la idea y puesta en práctica la idea. Eso significa de que nosotros como empresarios, como empresa, necesitamos tener en nuestra mente cuál es el proyecto que deseamos establecer en la empresa, con el fin de crear en nuestra mente qué es lo que pretendemos cambiar. Y para ello se desarrollan ciertos pasos para posteriormente ponerlos en práctica. Ese es el primer punto con relación a la visión del estudio. Bueno, tenemos la presentación también de el siguiente tema, que es la planificación del estudio, a cargo de el encargado, que era Luis Fernando. A ver si ya está listo. O los encargados del grupo. Buenos días, Liz.
Diego, buenos días. Buenos días, fíjese que en ¿Cómo nuestro estamos? grupo tenemos un problema, fíjese que Solo uno. con, con Luis y Wilson, que en sus casas no hay energía eléctrica desde anoche, Ah, ayer, mejor sí, dicho, pues. y ellos fíjese que no van a poder estar en la exposición, solo quedaríamos Rosalinda y Sadiris, Ah, pero no va. sé si, Pero usted tiene la información de sí, ellos. sí, yo la tengo. Ah, va. ¿Tiene alguna presentación, no? ¿O solo lo van a leer? Pues si usted quiere, yo puedo exponer la parte de ellos dos. Sí, no hay ningún problema. Está bien. Sí. Entonces, voy a comenzar. Va, no tiene presentación, va. Sí teníamos, pero uno de Luis la iba a compartir, pero como no Ah, va, pues, va. Sí, pues, va. Entonces, puede hacerlo usted con Sadiris, bueno. Y Rosalinda. Rosalita, disculpe. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días, Diego. Nuestro tema es sobre la planeación del estudio. Pues dice que la planeación ayuda a una organización a trazar un rumbo para el logro de sus objetivos. El proceso se inicia con la revisión de las operaciones actuales de la organización y la identificación de lo que es necesario mejorar operativamente en el siguiente año. A partir de ahí, la planificación implica el anticipar los recursos que la organización desea alcanzar y determinar las medidas necesarias para llegar al destino deseado. El éxito que se puede medir, ya sea en términos financieros o en relación a metas que se incluyen, por ejemplo, ser la organización mejor calificada en la satisfacción del cliente, planeación del estudio. El segundo paso para realizar un estudio organizacional es el de precisar su naturaleza y alcance, es decir, establecer los términos de referencia para orientar su ejecución. Estudio organizacional. El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. Objetivos del estudio organizacional. Específicamente, el objetivo del estudio organizacional es determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual operará el proyecto una vez este se ponga en funcionamiento. Del estudio anterior se debe determinar los requerimientos de recursos humanos, de locación, muebles y enseres, equipos, tecnología y financieros para atender los procesos administrativos. Determinación del factor de estudio. Identificación del elemento o variables que deben ser estudiados para que la organización pueda cumplir con su cometido. Este procedimiento fija los cimientos para determinar el objetivo del estudio y llevar a cabo una exploración o investigación preliminar que proporcione la información fundamental para integrar un proyecto de estudio sólido y completo. Fuentes que podrían ser estos, fuentes de estudio, fuentes internas, órganos de gobierno, nivel directivo, nivel medio, área afectada, otras unidades administrativas, unidades de mejoramiento administrativo, comisiones, comités o grupos de trabajo, recursos de información, fuentes externas, normativas, organizaciones análogas, organizaciones líderes en el campo de trabajo, proveedores, clientes o usuarios. Bueno, le dejo la palabra a mi compañera Rosalinda.
Gracias, Diego. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Rosalinda? Buenos días, adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la investigación preliminar. Y bueno, definida la orientación de los factores de calidad esperados del estudio de la secuencia lógica para su desarrollo requiere de una investigación preliminar o un reconocimiento para determinar la situación administrativa de la organización. Se le denomina también investigación explorativa o sondeo de mercado. Es el estudio de la empresa y cuando hablamos del estudio de la empresa vamos a hablar de los antecedentes, la localización, misión, visión y objetivos que ésta contiene. Además se analizan las áreas de la empresa. Su objetivo principal es verificar que los resultados que se obtengan sean útiles para reconocer el verdadero problema y así definir un objetivo para la investigación. Recabada estos elementos preliminares, para llevar a cabo el estudio se debe preparar un documento de partida que contenga los siguientes elementos, que aquí entran los antecedentes, la naturaleza, justificación, objetivos, acciones, resultados, alcance, recursos, costos, estrategia, información complementaria de la empresa o ya sea organización. Para llevar ya, cuando ya tenemos todos estos datos, pasamos a la autorización para realizar el estudio. Y esta se le debe a presentar un proyecto titular a la organización o de la unidad administrativa, al personal o persona que sea el responsable de la ejecución y aprobación. Ya autorizado, se procede a informarle a todos los miembros de la empresa los resultados y beneficios que este esfuerzo va a traer para la empresa y junto con el apoyo de ellos se va a alcanzar el resultado que se pretende esperar. Solamente le dejo la palabra a mi compañera Sadiris. Gracias, muy amable, Rosalinda. Adelante, Sadiris. Licenciado. Yo les voy a hablar un poco sobre la integración de estudio. ¿Sí me escuchan? Se le escucho. Dice que para iniciar formalmente el estudio es indispensable prever que la responsabilidad de las acciones no se diluya entre varias personas, por lo que debe de designarse a un coordinador auxiliado por su equipo técnico, al que se le debe encargar todas las fases de ejecución para lograr el contenido y presentación de la información. Dice que el objetivo del coordinador es obtener resultados a través del trabajo en equipo de manera complementaria de acuerdo a las capacidades y crecimiento de cada miembro del grupo, actuando conforme a valores acordados al momento de constituirse como grupo de trabajo. Asimismo, el coordinador es el responsable de cada una de las fases de ejecución para que se realice de la mejor manera con su equipo técnico, delegando funciones a cada uno de sus integrantes. Estos mismos serán responsables de cada aspecto en dicha presentación, dando a conocer los resultados esperados no solo por ellos, sino por los altos mandos. También está la capacitación del grupo. Una vez integrado al grupo de trabajo, se debe capacitar no solo en lo que aspecta al manejo de medios de investigación que se emplearán para el levantamiento de la información, sino en todo el proceso que seguirá para preparar el estudio. En la actualidad vivimos en un mundo cada vez más competitivo y complejo. Los avances tecnológicos se producen con una velocidad inusitada y los profesionales del sector público y privado necesitan estar preparados para encajar en este nuevo contexto. Es por eso que muchas organizaciones ponen todo su esfuerzo en capacitar el equipo de trabajo mejor calificado para potenciar su productividad, generando más ideas mayores
Más ideas, mayores compromisos, motivaciones y capacitación de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, dando solución a los problemas con mayor efectividad y rapidez, y es mucho más probable que un grupo de gente logre afrontarlos de manera más exitosa en lo que podría hacerlo un individuo por su propia cuenta. Ahí estaría mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Muy bien, Sadire, muchas gracias. Si no tienen alguna pregunta, pues pasamos al siguiente tema, al siguiente grupo, que es de Marley, lo que es recopilación de datos. Sí, buenos días, licenciado. Ahorita Buenos voy a días. poner la presentación. Va, gracias, muy amable. ¿Se ve, licenciado? Sí, ya se ve. Ahí estamos. Pero, licenciado, que no he activado mi micrófono, estoy... Ahí estamos. Ahí está, yo creo que ya. ¿Me Sí, ahí, escuchan todos? sí, ahí está bien, Marley. Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros, sean bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 3 y a continuación daremos a conocer el tema recopilación de datos. Como todos sabemos, la recopilación de datos no es más que un proceso de información o de reunir información sobre variables específicas en un sistema establecido, que luego permite responder preguntas relevantes y evaluar resultados. La recopilación de datos es un componente de la investigación en todos los campos de estudio, incluidas las ciencias físicas y sociales, las humanidades y los negocios, si bien los métodos varían según la disciplina. El énfasis en caracterizar una recopilación precisa y honesta sigue siendo el mismo. El objetivo de toda recopilación de datos es capturar evidencia de calidad que permita que el análisis conduzca a la formulación de respuestas convincentes y creíbles a las preguntas que se han planteado. Esto quiere decir, compañeros, como bien lo mencioné al principio, una recopilación de datos no es más que la agrupación de cierta información de ciertos temas que nosotros queremos abarcar. Acá yo puse algunas formas de recopilar datos. Por ejemplo, se puede hacer por medio de una entrevista, de una encuesta o bien una observación. Tomando en cuenta que la entrevista es como una técnica que se obtiene
la información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas, subjetivas, cerradas, concretas. Ahora bien, con la encuesta, esta es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población en objetivo. También suele usarse en preguntas cerradas y decir, es decir, con correctas, ¿verdad? Observación. Es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades del grupo. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo y dónde y por qué. A continuación, los voy a dejar con el siguiente compañero. Licenciado, nuestro compañero Eric se le apagó su compu. Ahorita va a exponer. No tenga pena. Si quiere, empezamos con Rosy y dejamos a él ahorita con Fabiola. Está bien, no tenga pena. Y ahorita que ingrese Eric. Ingrese, va. Fabi, ¿nos puedes apoyar? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Qué tal, Fabiola? Buenos días. Les hablaré un poco sobre métodos de recopilación de datos. Dice que existen diferentes tipos de recopilación de datos y es importante y necesario encontrar el adecuado para este tipo de investigación. En primer lugar, se debe verificar si la investigación será cuantitativa o cualitativa. La investigación cuantitativa es la que aplica la recopilación de datos numéricos. Y si la investigación no necesita números, entonces la investigación es cualitativa. La investigación cualitativa es una investigación exploratoria que se utiliza para comprender los motivos latentes, las opiniones y motivaciones. Los métodos de recopilación de datos funcionan muy bien para la investigación cualitativa, como por ejemplo la revisión de documentos, entrevistas en profundidad y métodos de observación. Los métodos cuantitativos de recopilación de datos de investigación tienden a basarse en una muestra aleatoria, como por ejemplo encuestas con preguntas cerradas, extracción de datos de la computadora, observación y registros de eventos bien definidos. A continuación, mi compañera Rosy les continuará el tema. Yo creo que Eric ya está listo. Ya está ahí, va. Ahorita lo... Buenos días, perdone. Adelante, Eric. Técnicos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la importancia de la recopilación de datos. Se sabe que una persona bien informada es una persona mejor preparada para las organizaciones. Hoy más que nunca este dicho tiene una gran importancia vital para contar con una ventaja competitiva en el mercado. Ha demostrado que una buena recopilación de datos, interpretación y buen manejo de información significa dentro de las empresas una buena comunicación, mejor entendimiento, mejor rendimiento, mayor crecimiento y por lo tanto mayores ganancias, tanto económico como de posicionamiento. Por el contrario, una mala información en general generará grandes pérdidas económicas y de prestigio para la empresa. Un ejemplo sobre el gran valor de la información en una empresa es al momento de querer introducir un nuevo producto al mercado, por lo que al realizar un estudio de mercado nos arrojará un pronóstico sobre la aceptación y la demanda del producto, por lo que si se toma en cuenta la información de este pronóstico en el desarrollo del producto, esa información obtenida generará utilidades adicionales a las esperadas. Gracias, Eric. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días, adelante. Les daré a conocer algunos objetivos de la recopilación de datos. El primer objetivo
es ser una técnica de mayor utilización que permita obtener información de cualquier tipo de población. Permitir obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Tiene la capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Ser rápido, en poco tiempo se puede reunir gran cantidad de información. Los dejaré con mi compañera Jane. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Jane, buenos días. A mí me toca sobre la estrategia de la recopilación de datos. Antes de examinar los detalles de los métodos de recopilación de datos, es necesario establecer una estrategia conjunta. La modalidad de recopilar las diferentes variables debe adaptarse a la estructura de la pesquería. Un elemento fundamental del proyecto del grado de cooperación de los pescadores y de las personas interesadas. Una cuestión que se aborda mejor recurriendo a enfoques de cogestión. Los encargados de la planificación deben elegir qué variables hay que recopilar mediante censos totales y cuáles medios mediante muestreos. Una encuesta completa resultará costosa, perdón, que es muy pequeña, miro la letra. Resultará costosa para muchas variables, pero algunos es necesario recopilarlas. Si se quieren calcular los totales, por ejemplo, la captura total, relativos a la pesquería, el muestreo ofrece una mejor relación costo-eficacia, pero se necesita un cierto cuidado al proyectar la distribución del esfuerzo del muestreo, tanto en el tiempo como en el espacio. Por último, la estrategia dependerá sobre el presupuesto y del personal disponible. En un programa de recopilación de datos existen dos tipos importantes de estratificación. Subdivisiones basadas en criterios administrativos, geográficos o temporales que se imponen en el programa de recopilación de datos por razones de presentación de informes y que por lo tanto escapan al control del diseñador de la encuesta. Este documento es de forma convencional. Este tipo de subdivisión se denomina estrato mayor. Estratos mayores son, por ejemplo, las provincias de un país, los meses del año, las temporadas de pesca, subdivisiones basadas en necesidades específicas de investigación, etc. Los estratos mayores pueden responder a cualquier combinación de estos criterios, por ejemplo, administrativos, regionales o estacionales. En el interior de un estrato mayor existen generalmente divisiones basadas en criterios elegidos por proyectistas con la única finalidad de aumentar la precisión de los cálculos que pueden derivarse de ellos. Estas subdivisiones se eligen de manera de que puedan repartirla entre la población en subconjuntos homogéneos. En este documento se denominan convencionalmente estratos menores. Los ejemplos de estratos menores abarcan los caladeros, periodos de luna frente a los periodos de luna llena, y pesca a pequeña escala frente a pesca semi-industrial. Los cálculos para parámetros de la población se calculan siempre en el nivel de los estratos menores. Los totales en niveles en un estrato mayor son simples agregaciones de cálculos y recuentos de los estratos menores que lo componen. Deslices conceptuales. Ay, perdón. Los métodos es la estrategia que
de trabajo para el análisis de un problema y objetivos de la investigación, medios o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el resultado para la recolección de los datos. Y la técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Y el instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Solo hasta ahí, Lick. Muy amable, Jamie. Gracias, licenciado. Bueno, Gracias. Marilyn, gracias. Después vamos a hacer una recapitulación completa de todo el proceso. El siguiente grupo, Marley, Ivonne. ¿Ya estará lista? Buen día. Buenos días, Liz. Adelante, buenos días. Pueden proceder. Buen día, Lick. Perdone, fíjese que, No tenga bueno, de pena. nuestro grupo somos 5, pero yo creo que por cuestiones de electricidad y señal, 3 de nuestros compañeros no están. No van a estar. Y Ajá. creo que ya le informaron de que no van a estar, ¿va? Sí. Entonces vamos a tratar de explicar algo sobre el tema. Solo estamos viendo si lo podemos compartir desde el teléfono porque los otros compañeros iban a estar a cargo de eso. Ah, Entonces, si nos da un chancecito no, para ver si lo no podemos tenga pena. compartir. Va, Gracias. para servirle. Voy a aprovechar el espacio que tienen los compañeros ahí para seguir para dar seguimiento a lo que es la recopilación de datos. Recopilación de datos del estudio. Y esta es una parte importante porque la recopilación de datos es la función dinámica del estudio, porque este es parte de conocer y analizar realmente lo que sucede dentro y fuera de la organización. ¿Y cómo vamos a obtener esa información de recopilación de datos? Vamos a hacer una relación de los datos específicos dentro de la organización, como por ejemplo,
tratar la manera de identificar toda la información que necesitamos con relación al proyecto que se pretende establecer. En este caso, pretendemos establecer la relación que hay de información que nos puedan proporcionar ante todos los empleados en base a la observación o a la investigación de profundidad con relación a las entrevistas, preguntas cerradas y abiertas conforme los cuestionarios. Y eso nos va a proporcionar de alguna manera información valedera, porque es las personas que laboran en la institución que nos van a dar toda la información. En ello se va a plasmar realmente el sentir de cada uno, como cuando, por ejemplo, estamos investigando el clima organizacional de una empresa y les vamos a preguntar a cada uno de los integrantes de la organización cómo se sienten y cuál es el cambio que ellos deberían pronosticar o tener como en mente que debería hacerse. Adicionalmente, necesitamos tener información del entorno de la empresa. Tenemos que investigar a los proveedores, a las fuentes de gobierno, a las entidades estatales y tener complementario con toda la información que necesitamos saber con relación al proyecto que se va a implementar. Ya está, Carlos. Fíjese que no me deja compartir porque usted tiene el documento abierto. Sí, ahorita por eso le preguntaba yo para cerrarlo. Sí, vamos a intentar porque Paola no pudo, entonces yo voy a ver si puedo. Va. Ella puede compartir. Gracias. No pude. No se puede. No sé si podemos solo comentarlo así. Sí. Sí, no se puede, hay que comentarlo nada más así. Ah, bueno, está bien. Creo que mi compañera Paola va a empezar. No hay ningún problema. Adelante, Paola. Buenos días, licenciado y compañeros. Nuestro tema a exponer es análisis de datos. Un análisis de... Casi no se te escucha, Paola. Tiene problemas con el audio. Realización de Tiene problemas con el audio. a las que el investigador someterá de antemano, de manera que el análisis de datos preliminares pueda iniciar. Permítame. ¿Me escucha, licenciado? Ahorita sí. ¿Me escucha? Casi no se le escucha, Paola. Tiene problemas con su audio. El análisis de datos consiste en una realización de las operaciones. Lo que pasa es que la señal, licenciado. Ajá, la señal, exactamente. No es el...
Bueno, si no tiene señal, Paola lo puede comentar otra persona del grupo. Licenciado, ¿me puedes escuchar ahorita? Oh, creo que su señal está bien. Está débil. Bueno, si quiere... Mejor usted, Carlos. Lo voy a decir yo. ¿Sí? Jóvenes, buenos días. Licenciado, buen día. Adelante, A Carlos. nosotros pues nos tocó el análisis de datos. Como ya vimos, es un proceso básico de estudios desde el primer tema, ¿va? Entonces, si bien sabemos, el análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que un investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos. En el análisis de datos, la recolección de datos y ciertos análisis preliminares pueden revelar problemas y dificultades en cuanto a la planificación de un objetivo. Entre el análisis de datos podemos deducir que existen dos técnicas. En esta podemos decir que existe la técnica cualitativa, que consiste en que los datos son representados de manera verbal o gráfica como los textos de entrevista, las notas, los documentos. Y también tenemos la técnica cuantitativa, es en la que los datos se presentan en forma numérica. Estas dos modalidades son especialmente radical diferentes, utilizan conocimientos y técnicas completamente diferentes. En cuanto al análisis tenemos ventajas que incluyen la capacidad para tomar decisiones de negocios más rápidas e informadas, respaldadas por hechos. También ayuda a las empresas a identificar problemas de rendimiento que requieren algún tipo de acción. Comprensión más profunda de los requisitos de los clientes, que a su vez crea mejores relaciones comerciales. Tiene mayor conciencia del riesgo, permitiéndole la implementación de medidas preventivas. Puede verse de forma visual, lo que permite tomar decisiones más rápidas y mejores. También puede proporcionar a una empresa una ventaja sobre sus competidores. Reduce los costos y por lo tanto aumenta los beneficios. Esta sería una de las ventajas de un análisis de datos. Ajá. Y dentro de sus desventajas tenemos la acumulación de datos o el exceso de datos. Y a través de la acumulación de datos, pues se pueden dar procesos inadecuados para analizar el dato. Tenemos los pasos para hacer un análisis de datos. Paso 1, dice que hay que definir nuestras preguntas. Hay que comenzar a seleccionar las preguntas correctas, las preguntas que deben ser medibles, claras y concisas. Dice que tenemos que desarrollar nuestras propias preguntas para calificar o descalificar posibles soluciones al problema u oportunidad específica. El paso 2 sería establecer prioridades de medición. En este paso pues se divide en dos, decidir qué medir y decidir cómo medirlo. En decidir qué medir sería analizar qué tipo de datos se necesitan. ¿Cómo lo vamos a medir? Sería en pensar en cómo medirlos. Los datos es igual de importante, especialmente antes de la fase de recolección de datos, porque el proceso de medición respalda o desacredita su análisis más adelante. El paso 3 sería recolectar datos. En la recolección de datos, pues las prioridades de medición establecidas, entre más datos que tengamos, mejor van a ser las alternativas que vamos a tener y los datos a analizar.
Antes de recopilar los datos, pues tenemos que determinar qué información podría recopilarse en las bases de datos o fuentes existentes. También tenemos que tener un sistema de almacenamiento y asignación de nombres de archivos para ayudar a hacer más ágil el proceso. Con esto se ahorra tiempo y evita que los demás o las demás personas que están investigando o analizando recopilen la misma información 2 veces. Con esto se ayudaría pues, a evitar que haya un exceso de datos. También tenemos que mantener los datos recopilados organizados en un registro con la fecha de recopilación y agrega cualquier nota de origen a medida que avanza. Y en el paso 4, pues ya con todos los datos, ahí sí que recogidos, es el momento de realizar un análisis más profundo de la información. Encontrar qué relaciones tienen, las tendencias, ordenar y filtrar la información de acuerdo a todas las variables que obtenemos. Y paso 5 sería interpretar los resultados. Después de analizar los datos y posiblemente realizar más investigaciones, finalmente es tiempo de interpretar los resultados. Todo esto va relacionado con establecer objetivos, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, si el objetivo va en buen camino, si hay que retroalimentar, si hay que cambiar. Todo esto se utiliza en el análisis de datos. Creo que eso es lo poco que podemos decir análisis de datos, ya que mis compañeros, pues, por problemas de electricidad y señal no pudieron estar presentes. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Carlos, muy amable. Bien completa su exposición, muy buena, porque en realidad a partir del análisis de datos se toman las mejores decisiones. Usted lo dijo muy bien, que la acumulación de los datos obedece que hay que tomar en cuenta cuáles son los que realmente vamos a utilizar para que el proyecto se realice de una forma positiva. El hecho de tener una cantidad enorme de información no significa de que una realización de un proyecto va a ser positivo, sino va a ser la calidad de información que tengamos, o sea, toda la recopilación de datos que tengamos, va a ser la calidad que nos va a permitir para realizar un determinado proyecto. Entonces hay que depurar gran cantidad de información para poder tener a bien lo elemental que nos va a permitir realizar el proyecto. Muchas gracias, Carlos. Muy buena la presentación. Gracias, licenciado. Muy bien. Seguimos con el grupo número 5 de Armenia. Buenos días, licenciado. Adelante. Norma, no sé si puedes compartir la pantalla. Sí, se puede compartir la pantalla. Ahorita no tengo. Está bien, licenciado. Norma, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Norma. Ahorita voy. Gracias, Norma. Norma Elena. Y licenciado, disculpe, nuestro compañero Marcos Hernández no estará. Creo que tiene problemas también con la electricidad. No hay problema, lo puede hacer sí, usted. licenciado. Sí, lo puede leer, no hay problema. Bueno. Muy bien, buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5.
con nuestro tema formulación de recomendaciones. Nos dice que como resultado de análisis de los datos y de la formulación de un diagnóstico de la situación que originó el estudio, que se abre la posibilidad de preparar propuestas concretas de acción y actuación, evaluando sus ventajas y desventajas, presentándolas a manera de propuestas o recomendaciones. Las ventajas permiten que en todo momento las recomendaciones se elaboren en función a los objetivos de la organización. Sirve para responder a las preguntas de la investigación. También a través de las recomendaciones se elabora un diagnóstico estratégico. Conocer los fallos de la organización permite que los problemas se agraven y ya busca soluciones. Con la búsqueda de opciones de mejoramiento administrativo se inicia la fase constructiva del estudio, la cual presupone una labor inversa a la efectuada durante el proceso de análisis, es decir, que los elementos separados y desagregados se combinan mediante una labor de síntesis. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciado. Adelante, buenos días. A mí me toca exponer las consideraciones previas. Algunas de las consideraciones que hay que tener antes de proceder a la determinación de recomendaciones son: no perder de vista en ningún momento el objetivo del estudio, en particular cuando se llegue a las conclusiones y recomendaciones finales. Tomar en cuenta las limitaciones que pueden derivarse de disposiciones jurídicas y administrativas cuando éstas presenten dificultad para su modificación. La experiencia de trabajos realizados con anterioridad puede ser valiosa, pero hay que combatir la tendencia a apegarse a soluciones que sigan cierto patrón. Explorar diferentes caminos para realizar las actividades con un enfoque integral. Ponderar soluciones que requieran de complejos esquemas de cooperación por parte de más de una unidad administrativa, cuando ésta sea problemática de lograr. Dar preferencia a recomendaciones prácticas o viables, entendiendo por tales las que dentro de las condiciones que prevalecen en la organización sean las más factibles de aplicar en la realidad. Explorar diferentes caminos para realizar las actividades con un enfoque integral. Ponderar soluciones que requieran de complejos esquemas de cooperación por parte de más de una unidad administrativa, cuando ésta sea problemática de lograr. Dar referencia a recomendaciones prácticas o viables, entendiendo por tales las que dentro de las condiciones que prevalecen en la organización sean las más factibles de aplicar en la realidad. Lo dejo con mi compañera. Preparación de recomendaciones. El siguiente paso es concretar las propuestas en un documento propositivo, para lo cual el investigador o analista, basado en su experiencia y conocimientos, debe poner en juego todos sus recursos de imaginación y habilidad creativa. Después debe seleccionar las más viables, evaluando cuidadosamente las ventajas y limitaciones de cada una de ellas. Para su presentación no tiene que incluirse toda la gama de recomendaciones posibles cuando éstas sean muy numerosas, sino que conviene jerarquizarlas considerando su viabilidad. Asimismo, cada una de ellas debe ser acompañada de una estimación de los requerimientos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para su instrumentación.
A continuación, mi compañera. Tipos de recomendaciones. Algunos de los tipos de recomendaciones son de mantenimiento, conservación general del ambiente de trabajo sin modificaciones o, en su caso, que los cambios no impliquen más que reformas elementales, preservando en términos generales la misma estructura orgánica, funciones, sistemas, procedimientos, personal y formas. De eliminación, supresión de un sistema de trabajo, reemplazo de formas, registro e informes, eliminación de procedimientos o pasos de este, bajas de personal, desaparición de áreas o unidades administrativas, etc. De adición, introducción de un nuevo sistema, incremento del número de operaciones de un procedimiento o en todo un procedimiento, incorporando de nuevas unidades administrativas, aumento de personal, programas, formas, entre otros. De simplificación, reducción de pasos de procedimiento, introducción de mejoras en los métodos de trabajo, agilización de sistemas de trabajo, disminución de formas, reportes, registros, programas, entre otros. De intercambio, definición de sistemas de apoyo, redireccionamiento de funciones, racionalización de recursos, optimización de personal, reestructuración de procedimientos y flujo de trabajo. Elaboración del informe. Para entregar los resultados del estudio de recomendaciones es necesario redactar un informe, el cual es conveniente que contenga como mínimo las siguientes secciones: introducción, análisis de la estructura organizacional, diagnóstico de la situación actual, propuesta para el mejoramiento de la organización, estrategia de implantación, seguimiento, control y evaluación, apéndices o anexos. Los dejo con mi compañero. Muy buenos días a todos. Puedes cambiar norma. Se habla de presentación de los resultados del estudio. Una vez que el informe haya quedado debidamente estructurado, el responsable debe convocar al grupo de trabajo para efectuar una revisión de su contenido. En caso de detectar algún aspecto susceptible de enriquecer o clasificar, se debe realizar los ajustes necesarios para depurarlo. Finalidad de la verificación. El documento definitivo tendrá que someterse a una discusión para su modificación o aprobación antes de las siguientes instancias: al titular de la organización, al órgano de gobierno, a los niveles directivos, a otros niveles jerárquicos, a grupos de filiación corporativos o sectoriales. Aquí tenemos una imagen donde están los pasos de la recopilación, de la formulación de recomendaciones. Se habla de que primero es común de una reunión de consideraciones previas. Después viene la preparación de las recomendaciones, los tipos de recomendación. Viene la elaboración donde dice que se discute, donde ven algún error, lo implantan, cambian de formulación, y los tipos de recomendación. Y, la presentación de los resultados del estudio, donde ya se haya terminado todo la formulación de recomendaciones. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a la presentación con relación a la formulación de recomendaciones, que creo que se tomó en consideración casi todo el contexto del tema que están desarrollando. Muy bien. Y luego pasamos al último tema, que es la implantación y la evaluación, por Shirley. Buenos días. Buenos días, Shirley. Está adelante.
Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros Adelante, Claudia. hablaremos sobre lo que es los procesos básicos de estudios organizacionales, implantación y evaluación. Se dice que la implantación es la ejecución de una idea programada, ya sea de una aplicación informática, un plan o modelo científico. Esto quiere decir que ya se hizo toda la estructura de la idea, ya se tomó en cuenta cómo se va a realizar, el plan que se hará, el modelo que tendrá y el diseño específico que se tendrá para llevarla a cabo. Y la evaluación que mide la contribución sea efectiva en relación al cumplimiento de los objetivos y programas previamente establecidos. La evaluación se refiere a que de que estemos llegando al cumplimiento de los objetivos, que lo que estamos realizando es acorde a nuestros objetivos y nuestros programas que ya previamente los establecimos y que se estén llevando a cabo en la empresa. A continuación. Y también que nos vamos a las 10. Ay, yo todavía no llegamos a los temprano, tal. Porque si a la tarde. Bueno, comenzamos con los procesos de estudios organizacionales. Creo que el licenciado al comienzo de las presentaciones explicó un poco del tema, pero los procesos de estudios organizacionales buscan determinar la capacidad operativa de la organización, dueña de un proyecto con el fin de conocer y evaluar las fortalezas y las debilidades. Es decir, que para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde a los requerimientos que exija la ejecución del proyecto y una futura operación. Como objetivo del estudio organizacional principal, tenemos que determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajos administrativos con la cual comenzará a operar el proyecto una vez que se ponga en funcionamiento. De esto se deben determinar los requerimientos de recursos humanos, de locación, los muebles, los equipos, la tecnología y los financieros. El diseño de la estructura organizacional depende de criterios y principios administrativos, los cuales algunos no son generalizables a todos los proyectos. Estos principios se pueden decir que son la división de trabajo, la unidad de mando, el tramo de control, la departamentalización y la delegación de funciones. Mi compañera va a explicar un poco más sobre la implantación. Buen día, licenciado. Buen día, jóvenes. Adelante, buenos días. Les voy a hablar un poco sobre lo que es implementación o la implantación. Es la acción o puesta en marcha de una idea ya planificada. Cuando realizamos un proceso administrativo, pues sabemos que iniciamos por la planificación y la organización, ¿verdad? Luego todo esto lo llevamos a la práctica y ese es el momento en el que estamos implementando. Implementación, pues podría ser un conjunto de estrategias, ¿verdad? Que nos ayudan a cumplir rápida y eficazmente los objetivos empresariales. Los beneficios de implementar son un equipo motivado, la satisfacción del cliente como objetivo principal de toda organización, ¿verdad? Ahorrar recursos e invertir en desarrollo, ¿verdad? Cuando ya, pues ahora que llegamos a la implementación, que ya hemos pues hecho la visión, la planificación, los análisis, etcétera, pues llevamos todo esto a la práctica y ahí es donde estamos implementando. A continuación, mi compañero les sigue explicando acerca del tema. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es la evaluación. Se dice que una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas en el valor de la importancia o de significado. Como tal, la evaluación es aplicable a distintos campos de la actividad humana, como la educación, la industria, la salud, la psicología, la gestión empresarial, la economía, las finanzas, la tecnología, entre otros.
De allí que pueda evaluarse muchas actividades más, el desempeño laboral en un individuo o el valor de un bien o de un mercado, el desarrollo de un proyecto, el estado de salud de un paciente de calidad o la calidad de un producto, o la situación económica de una organización. Toda organización de éxito que moderiza aún evalúa las últimas corrientes que aplica, por eso lo mejor de una empresa no se queda atrás y aprovecha lo continuo adelante. Para ello se evalúan los siguientes aspectos del personal: las fortalezas, las capacidades, insuficiencias, posibilidades, aptitudes, problemas, grado de integración. A continuación, mi compañero seguirá explicando un poco más. Buenos días, compañeros y licenciado presente. Yo les voy a hablar sobre los objetivos. Buenos días, licenciado. Decimos que un objetivo claro es aplicar el marco metodológico para diseñar e implementar la investigación organizacional, cultivar la capacidad de procesar la información de la investigación organizacional, llegar a identificar la fuente de información ideal para poder estudiar la organización, comprender los beneficios de utilizar técnicas de recopilación y análisis, obtener o mejorar la capacidad de hacer un diagnóstico, comprender el propósito de evaluar la implantación de los resultados de la investigación de la organización. Un objetivo claro de la evaluación es que consiste en comprobar el impacto del cambio o la innovación mediante la identificación, valoración y cuantificación de los logros. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Buenos días, licenciado. Adelante, buenos días. Como conclusión sobre nuestro trabajo, podría decirse que la implantación y evaluación nos permite que la organización tome parte activa en la configuración de su futuro. Es decir, la organización puede emprender actividades e influir en ellas, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas organizaciones lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los beneficios de administrar sus estrategias. Tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades del director general de una organización. Tanto empleados como gerentes deben formular, implementar y evaluar las estrategias. La participación es la clave para conseguir el compromiso con los cambios. Esto ha sido nuestro trabajo, nuestro tema, ¿verdad? De la implantación y evaluación y objetivos. No sé si tendrán alguna duda. Muchas gracias por su presentación. La realidad de que es un tema bien importante. Ya hemos visto los pasos que se deben dar. En primer lugar, pues existe en nuestra mente la idea principal, que es tener en cuenta cuál va a ser la visión del estudio que se va a realizar dentro de la institución. Luego viene la planificación, que es otro paso importante después de tener ya depurada nuestra idea, porque al principio tenemos varias ideas cómo realizarlo, y al final tomamos la decisión de tomar en cuenta la más certera, la que nos va a dar como resultado el mejor de los estudios. Luego tenemos la parte importantísima, que es el centro medular. El centro medular de lo que es la recopilación de datos. Si no estoy mal, me recuerdo que fue Marley que habló sobre lo que es la recopilación de datos. Y hablamos realmente de que ese es el ente principal para recolectar los datos. Si los datos
Si los datos no están de una manera certera, correcta, no tenemos la certeza de que los datos que hemos recolectado no están acorde a la información que nosotros necesitamos. Y para ello, pues, necesitamos establecer ciertos mecanismos orientados a tener realmente de dónde vamos a sacar los datos puramente que nos van a servir para el estudio. Vamos a utilizar dos tipos de fuentes. Vamos a utilizar las fuentes internas y las fuentes externas. Cuando decimos fuentes internas, hablamos del organismo de gobierno. Quiere decir que son los directivos que dirigen la empresa. Y en el nivel directivo, pues obviamente existen varios niveles como las gerencias, subgerencias y el nivel medio que está todas las jefaturas. También existen otras unidades administrativas que también nos pueden proporcionar toda la información necesaria. Y por último tenemos los recursos de información, que son todo el personal que está dentro de la empresa. También dentro de lo que es las informaciones externas, o sea, el entorno de la empresa, podemos tomar en cuenta las normativas legales y organismos internacionales, la competencia, los proveedores, los clientes y usuarios externos. También es menester que tengamos la oportunidad de tener la información de lo que es el externo de la empresa. Porque si nosotros como ente del cambio organizacional en la empresa lo queremos hacer nada más internamente porque creemos que nosotros estamos mal en la empresa, creemos de que nuestra percepción de nuestras ideas va a ser nada más el cambio interno de la empresa, entonces es como que nuestro entorno como que no valiera la pena porque ellos también es parte integrante, como es el cliente también es parte importante de verificar que la empresa funcione bien. La empresa está con los ojos, estamos a la víspera que todos están viendo cómo funciona la empresa. Entonces, para que nosotros tengamos la percepción de cómo funciona la empresa, tenemos que preguntar también a nuestro entorno, conseguir información de nuestro entorno. ¿Qué piensan los proveedores de la empresa? ¿Qué piensa la competencia de la empresa? ¿Qué recomendaciones da hacia la empresa? Los clientes y usuarios externos, o sea, todos los clientes que nosotros les proveemos de bienes y servicios, ¿qué piensan ellos de la empresa? De ellos o podemos obtener toda la información necesaria para hacer el cambio dentro de la empresa. También necesitamos saber cuáles son las normas legales y los organismos internacionales, como por ejemplo, todas las leyes, las normas que rigen el ambiente legal por las cuales está funcionando la empresa. Un ejemplo claro es de que suponiendo que en una empresa queremos hacer un cambio organizacional, pero si los salarios, las prestaciones laborales no se están cumpliendo a cabalidad, entonces nos tenemos que ajustar a las normas legales y los compromisos que se tienen con las leyes de la nación para ajustarse a la situación actual de la empresa. O sea que necesitamos también tener información de los medios externos con el fin de tener una gama de información que nos permitan complementarlos con toda la información que tenemos dentro de lo que es la empresa. Y aquí sigue cómo se hace una investigación, los lineamientos. Luego tenemos algo que quería compartirles y que hablaron ustedes con relación a los tipos de recomendaciones que habló Shirley. Las recomendaciones dice que hay de mantenimiento, de adicción, de eliminación, de comunicación y de fusión. ¿Alguien se recuerda qué es una recomendación de mantenimiento?
Durante el proyecto, pues se van a dar recomendaciones, pero puede ser una recomendación de mantenimiento. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre una recomendación de mantenimiento? ¿Alguien se recuerda? Lo que expusieron el tema. Licenciado, nos dice que la recomendación de mantenimiento es la conservación general del ambiente de trabajo sin modificaciones o en su caso que los cambios no impliquen más que reformas elementales, preservando en términos generales la misma estructura orgánica, funciones, sistemas, procedimientos, personal y formas. Así es, gracias. Lo que quiere decir el tipo de recomendación de mantenimiento, quiere decir de que la recomendación que se está dando no hay ningún cambio que se tiene que dar, sino se sigue dando la secuencia, la misma actividad que se está desarrollando sin hacer ningún cambio sustantivo, porque lo único que se mantiene es darle seguimiento a lo que ya está establecido. Y cuando hablamos de adicción, hablamos de que es un tipo de recomendación en la cual hay que agregar algo a las actividades administrativas que se están desarrollando. Por ejemplo, si en el caso de el área, por ejemplo, de servicio al cliente, no se está cumpliendo el cambio, debe de darse con una adicción de recomendaciones. Pero si por el contrario existen malos entendidos, si hay una situación que no está correcta dentro del funcionamiento de la empresa, se da una recomendación de eliminación total de esa actividad administrativa. Y si hay una recomendación de comunicación, obedece de que esa debe de compartirse con los demás órganos dentro de la organización con el fin de hacer más eficiente la actividad administrativa. Que exista un trabajo en equipo por el cual venga a desarrollar una actividad bastante eficiente dentro de la empresa. Y como parte de la fusión, pues hablamos de que fusión es la unión de un órgano con otro órgano en el cual debe de compartirse las experiencias y la forma laboral para el desarrollo de las actividades. Dudas con relación al tema. Más o menos tenemos claro en qué consiste un proceso básico de desarrollo organizacional. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? No, licenciado. Muy bien. Licenciado. Gracias, muy amable. Así es de que en lo particular yo les agradezco a ustedes sus presentaciones. Se han esforzado por hacerlas. Gracias por estar presentes aquí en esta reunión, porque es la única manera de dar a conocer realmente su investigación. Y algunos que trataron de comunicarse o de conectarse y por falta de algunos elementos que les impidieron hacerlo, pues también se les agradece por sus intenciones. Así es de que muchas gracias a ustedes por sus presentaciones, su presencia, y nos estaremos comunicando en una próxima clase. Que tengan un feliz domingo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias.